En este trabajo se emplea una técnica emergente basada en imágenes de espectrometría de masas, específicamente la espectrometría de masas de desorción, ionización de láser asistida por matriz. Su abreviatura más conocida es MALDI, para mapear variaciones en la cantidad, localización y estructura de polisacáridos en el endospermo de trigo durante su maduración. Los arabinoxilanos, con una abreviatura AX, y los beta-glucanos, con una abreviatura de BG, son los principales componentes de las paredes celulares del trigo. La distribución de estos compuestos afecta tanto su calidad como el uso del trigo. Se empleó la técnica de hidrólisis enzimática de AX y beta-glucanos directamente en las secciones de grano, lo que dio como resultado la formación de oligosacáridos más pequeños que se pueden medir fácilmente a través de la espectrometría de masa. Un análisis in situ de las paredes celulares reveló una acetilación intensa de AX, previamente indetectable en granos jóvenes en comparación con granos maduros, junto con hallazgos sobre la acción de AX y diferentes características estructurales de betaglucanos. Aunque los polisacáridos que se encuentran en las paredes celulares del endospermo del grano representan solo el 2 al 4% del peso seco. Estos compuestos afectan los procesos finales que implica el uso del grano de trigo, como la molienda, el horneado, la elaboración de cerveza y la alimentación animal, debido a su viscosidad e hidratación. Los polisacáridos también tienen una gran influencia en la calidad nutricional del grano de trigo como una fibra dietética. La espectrometría de masas de desorción e iniciación de láser asistida por matriz, MALDI, ha surgido recientemente como un método poderoso para resolver tanto la distribución espacial como las estructuras de muchos tipos de moléculas en secciones de tejido intacto. La principal ventaja sobre otras técnicas de imagen es que esta técnica monitorea simultáneamente las estructuras moleculares y sus posibles modificaciones. La técnica MALDI se ha empleado con éxito para mapear pequeños metabolitos, lípidos, fármacos, péptidos o pequeñas proteínas para diversos propósitos en el contexto de investigaciones clínicas. Sin embargo, se ha dado poco énfasis a las aplicaciones de esta técnica en lo que es la biología vegetal o la biotecnología vegetal, aunque es esencial un mayor conocimiento sobre la localización y la dinámica de moléculas específicas para poder dilucidar estos procesos fisiológicos. Hola, mi nombre es Antonio Zuña, estudiante de sexto semestre de Biotecnología A1, y en esta ocasión me toca explicarle los materiales y métodos y parte de los resultados del artículo mencionado anteriormente. Bien, empecemos. Los materiales y métodos. En el estudio se utilizaron granos de trigo de invierno de la variedad Triticum aestivium L. Recital, cultivados en un invernadero bajo condiciones naturales de luz solar. Se recolectaron granos en dos etapas de desarrollo. A los 245 días, que se conoce como la etapa joven, y a los 700 días, que es la etapa madura. Los granos maduros se almacenaron a 4 grados centígrados, mientras que los granos jóvenes se fijaron en etanol al 70% y se almacenaron a 4 grados centígrados. Se aplicó una técnica de huella enzimática previamente desarrollada en el laboratorio del grupo de estudio para analizar las variaciones estructurales de los polisacáridos AX y BG en los gramos de cereales. Esta técnica involucró la hidrólisis enzimática in situ de los polisacáridos del endospermo y seguía del análisis de la distribución espacial de los oligosacáridos, generalmente utilizados en espectrometría de masa MALDI. Además, se realizaron experimentos adicionales depositando la misma cantidad de XXG y MT en secciones de granos de trigo maduros y se analizaron en diferentes momentos. Se observaron variaciones en las intensidades de señal registradas para XXG y MT, principalmente debido a diferencias en el espesor y la homogeneidad de la capa de matriz mal depositada. Sin embargo, la relación MT sobre XXG se mantuvo constante. En resumen, se utilizaron granos de trigo de diferentes etapas de desarrollo y se aplicó una técnica de huella enzimática junto con espectrometría de masas MALDI para analizar la estructura y distribución espacial de los polisacáridos del endospermo del trigo. Ahora hablemos acerca de los resultados. Se presentan los resultados obtenidos a través de la aplicación de la técnica de espectrometría de masa MALDI.
y la huella enzimática en el estudio de los polisacáridos del endoespermo de trigo. Se observó una distribución espacial diferencial de los oligosacáridos generados por la acción de la lichenasa y la endoxilinasa en los tejidos del endospermo joven y maduro del grano de trigo. Se identificaron dos oligosacáridos principales, el DP4-GOS BG4 y el DP5-AXOS AX5. Estos oligosacáridos se encontraron en diferentes regiones del endospermo, lo que sugiere una distribución específica en función de la etapa de desarrollo del grano. Además, se evaluó la difusión de los compuestos en la sección de granos de trigo, tal como se puede notar en la imagen. Se realizó un experimento en el que se desplazó cuidadosamente la capa externa del grano antes de la aplicación de la lichenasa. Se observó que la señal del DP4-GOS BG4 liberado del BG se movió en consecuencia, lo que indica que la distribución no se debe a una difusión no controlada de las moléculas desde las células centrales hacia las células periféricas del endospermo. Además, se logró una normalización eficiente de los resultados mediante el uso estándar interno y un robot de pulverización diseñado en el laboratorio, lo cual permitió una comparación confiable entre los experimentos relacionados. Independientemente del tiempo de análisis y las variaciones leves en la deposición de la matriz MALDI y la configuración del instrumento. Los resultados obtenidos a través de la técnica de espectrometría de masa MALDI y la huella enzimática proporcionaron información detallada sobre la distribución espacial y las variaciones estructurales de los polisacáridos del endospermo de trigo durante su desarrollo. Estos hallazgos contribuyen a una mejor comprensión de las relaciones estructura-función de estos polímeros de granos de trigo. Algunas diferencias en la composición de beta-glucano podrían detectarse entre granos de trigo maduros y jóvenes a través de las imágenes de proporción de celobiociglucosa a celotriociglucosa. Se observó una cantidad significante mayor de celulobiociglucosa que de celulotriociglucosa en ambas etapas de desarrollo, lo que revela una composición específica de beta-glucano de trigo en comparación con otros cultivos. De acuerdo con los resultados mostrados, también está claro que en los granos jóvenes los beta-glucanos se distribuyen principalmente en las etapas externas. El MALDI MSI pudo detectar pequeños cambios en la distribución espacial de AXL según el grado de sustitución de arabinosil. Los resultados obtenidos del análisis de imagen MALDI del endospermo del trigo maduro después de la hidrólisis enzimática in situ usando la liquenasa y la silanasa, que se representa aquí en un diagrama dependiente del desgoce pública de AX5 y AX6 en el endospermo. Los picos detectados que se muestran incluyen los correspondientes a axos fermentados. El mapeo de estos iones purolohilados demuestran que estas moléculas se encuentran principalmente en la etapa externa del trigo maduro, y en particular debido a las diferentes eficiencias de ionización de los compuestos ferrolohilados y no ferrolohilados, no fue posible determinar la cantidad de arabinosa fermentada a partir de estos datos, ya que se espera que los compuestos ferrolohidados muestren una mayor sensibilidad a los rayos láser debido a su grupo bencilo. Se mostró que los oligómeros AXO y beta-glucano se liberan después de la digestión in situ de semillas de trigo joven. Se puede observar un desplazamiento de 42 DA de los iones intensos de la cadena AXOS, lo que demuestra abundante acetilización de AXOS en el endosperma joven, especialmente en la capa externa del tejido. También se encontraron varios grupos acetilos dependiendo del grado de polimerización de AXO. Se ha informado que la acetilización múltiple de exiliación después del tratamiento con silanasa. Sin embargo, hasta donde sabemos, la acetilización de AXO en las primeras etapas del desarrollo del trigo no se ha informado hasta hace poco. Por lo tanto, los resultados obtenidos deben ser confirmados por experimentos y observaciones. Por último, observamos la figura número 7 con los espectros de masa MALDI, promedio de la sección de trigo joven después del tratamiento con silanasa y el tratamiento combinado con silanasa más
acetilcilanesterasa. Se muestra que después de este tratamiento con acetilcilano esterasa se hicieron visibles algunos picos asignados a axos ferulohilados. Estas especies probablemente siempre estuvieron presentes, pero estaban enmascaradas por los picos axos acetilados. Las masas de los picos ferulohilados coinciden con el segundo isótopo de la especie acetilada, en comparación con la figura anteriormente mostrada. Se observa una mayor intensidad relativa más alta, 10 veces más, entre las señales ferulohiladas y las no ferulohiladas, en trigo joven versus maduro, respectivamente del 0,07 y 0,06. Esta observación confirma que la ferulohilación aumenta durante la maduración en consonancia con el aumento de la cantidad de axos observado, así mismo como los informes anteriores. Discusión. En primer lugar, la estrategia de optimización del método salvaguardó la degradación enzimática in situ. Hasta donde se sabe, este estudio representa el primer intento de aplicar enzimas hidrolíticas de polisacáridos a tejidos intactos para controlar la variación espacial de las estructuras químicas de los polisacáridos de la pared celular en los tejidos vegetales. Se descubrieron la digestión enzimática in situ de siloglucanos en plántulas de Arabidopsis antes del análisis MALDI. Pero este enfoque experimental resultó en una difusión significativa de los compuestos. Siguiendo el enfoque presentado aquí, se logró una hidrólisis eficiente en cooperación con la metodología de huellas dactilares enzimáticas aplicada previamente a la harina, grano o polisacáridos de pared celular aislados. Aunque la difusión de los oligosacáridos in situ no se pudo excluir por completo, se mantuvo por debajo de la resolución de las imágenes, lo que proporcionó mapas completos donde las ubicaciones y estructuras de las moléculas se pueden observar simultáneamente de manera confiable. Un segundo punto importante se refiere a la normalización de la señal para permitir la comparación de tejidos. Por ejemplo, entre diferentes etapas de desarrollo, dicha comparación se pudo lograr mediante la introducción de un oligosacárido de siloglucano neutro, que está disponible comercialmente como material puro y se usó además como estándar interno para normalizar todas las demás intensidades en los picos, teniendo en cuenta que entre la diferencia de masas y los oligómeros analizados es significativa. Probable que la eficiencia de transmisión se conserve en este rango de masas, evidenciando el hecho de que se logró una cuantificación altamente precisa de MT, que exige la masa que valida su uso como estándar interno. Además, este trabajo metodológico abordó la elección de la matriz MALDI en consonancia con los hallazgos anteriores con respecto a la homogeneidad de la cristalización. Se demostró también que la matriz es particularmente adecuada para obtener imágenes de los productos liberados de los HACS y BG. Después de la hidrólisis, la capa de la matriz era homogénea, lo que limitaba las variaciones artificiales de las señales debidas a los puros calientes de la matriz. Además, proporcionó espectros de masas nítidos sin señales que se originaran en especies moleculares distintas de los compuestos investigados. La interferencia con compuestos fenólicos u otros metabolitos presentes en la superficie del tejido es un tema crítico para la aplicación de MNC a tejidos vegetales. En conclusión, se ha demostrado que el enfoque MALDI-MSI aplicado es un método valioso
para investigar las variaciones estructurales de composición de AX y BG durante la maduración del endospermo de trigo. La sensibilidad y facilidad de uso del enfoque de MC hacen que esta estrategia sea particularmente atractiva. Una gran ventaja de esta metodología radica en la especificidad y precisión de la información estructural proporcionada a través del análisis de MS y la exhaustividad del método. Este enfoque condujo a la identificación de la acetil endogenasa de AX en semillas jóvenes por primera vez. Este estudio propone que el MALDI-MC recibirá un gran interés y proporcionará muchos conocimientos nuevos en el campo de la segregación de polisacáridos vegetales y la caracterización estructural de los mismos, con unas pequeñas ligeras adaptaciones. Gracias.